Muy buenas damas, butrules y viciosos del ajedrez en general. Nuevamente vídeo de Mundo 64. Si no estás suscrito, suscríbete y dale a la campanita, que nos apoyarás mucho. En el vídeo de hoy vamos a retomar las aperturas que vimos el otro día con la apertura italiana. En este caso de hoy nos toca la apertura escocesa. Una apertura que puso muy de moda el grandísimo Garry Kasparov en su encuentro de 1993 disputado en Londres contra el gran maestro Nigel Short, uno de los más fuertes jugadores que había en aquellos años. Esto es Mundo 64, tu canal y cada día el de más gente. ¡Comenzamos! Vamos a entrar de lleno en la apertura escocesa, que se produce después de E4, E5, caballo F3, caballo C6 y aquí peón D4. Entrando de lleno en la apertura escocesa. Cabe señalar que una jugada como alfil C4 es la conocida apertura italiana, que vimos en un vídeo anterior, y alfil B5 sería la apertura española, ¿vale? Que está muy de moda actualmente en los grandes torneos de los mejores jugadores del mundo. Después de D4, la única jugada prácticamente de las negras es tomar en D4, ¿vale? Las demás jugadas siempre se consideran, digamos, ventaja blanca, ¿vale? Aquí podrían tomar y después de tomar, pues una jugada como dama por dama. Si toma de rey ya nos enroca y evidentemente si toma de caballo nos comeríamos el peón de 5, ¿vale? Entonces, bueno, todas las jugadas, como digo, son consideradas ventaja para las blancas. Entonces, peón por D4 es una jugada casi obligatoria. Y podríamos entrar en el gambito escocés, que se produce con alfil C4, enroque, las blancas se olvidan de momento del peón, luego de hecho pueden hacer un C3 para sacrificar y seguir desarrollando piezas. Y después de peón por peón, la jugada, digamos, más lógica y principal es caballo por D4. Aquí varias opciones, alfil C5 es una, caballo F6 es otra, ¿vale? Son las dos, digamos, principales. Y dama F6 sería otra. Hay una variante un poco más complicada que es dama H4, que hay que conocer, que la jugada es caballo B5, aprovechando que la dama se ha ido de la defensa del punto C7, ¿vale? Ya que, bueno, si nos toman N4 simplemente jugaríamos alfil E2 y rey D8, ¿vale? Defendiendo. Esto es una posición un poco truquera, ¿vale? Para partidas rápidas, pero bueno. Después de caballo por D4, alfil C5 y aquí básicamente dos opciones, caballo B3 tocando el alfil, que se retira B6, podríamos jugar a 4 buscando encerrar ese alfil, por lo tanto las negras hacen A6, las blancas A5, alfil A7 y ahora pues seguimos desarrollando con caballo C3 y el plan de las blancas va a ser dama E2, alfil E3, buscar cambiar este alfil que es muy potente de las piezas negras, ¿vale? Y completar el desarrollo. Otra opción es aquí jugar alfil E3, sujetando el caballo del centro, ¿vale? Y que nos atacan con dos piezas, pues lo defendemos con alfil y dama, ¿vale? Con dos piezas. Una jugada muy normal, que podría ser caballo F6, se encuentra con caballo por C6. Una jugada que amenazamos la dama y hemos hecho una pieza descubierta al alfil de E3. Es decir, no nos pueden tomar el alfil porque capturaríamos la dama y siempre que nos coman el caballo capturaríamos el alfil con clarísima ventaja para las piezas blancas, ¿vale? De hecho, este peón de E4 es intocable porque podemos hacer dama E2 amenazando el caballo y haciéndole una pieza clavada. Y una jugada como D5 pues se encontraría simplemente con F3 y capturaríamos ese caballo. Este es un truco que hay que conocer. Entonces aquí la jugada, otra jugada, por ejemplo, D6 sería un desastre para las piezas negras, ya que caballo por C6 y alfil por C5, fijaros, Liga, Copa y Champions, hemos puesto los peones ahí, que en un final de partida nos los vamos a comer de 1 en 1 o de 3 en 3. Y la jugada de las negras sería dama F6, sujetando el caballo, ya que ahora caballo por caballo simplemente se encontraría con alfil por E3, ¿vale? Ya que el caballo no amenazaría a la dama, evidentemente.
Y además nos amenazarían mate aquí. Y una jugada como peón por E3 y D por C6, esto sería bastante mejor para las negras, ¿vale? Bueno, después de dama F6, las blancas siguen sujetando el caballo con C3 y caballo G, E7, por ejemplo, y alfil C4. Desarrollando las piezas, las negras podrían enrocar, las blancas harían lo propio, y aquí es una partida donde ya tenemos que empezar a pensar en maniobras. Las negras suelen hacer dama G6, tocando el peón D4, las blancas suelen sacar este caballo por A3 para traerlo a C2 y defender tanto el caballo como el alfil. Hay planes con F4, ¿vale? Esto es una partida donde tendríamos que empezar a pensar. Otra muy jugada años atrás era caballo F6. A caballo F6 nos meten presión en el peón de E4 y una jugada que no queremos hacer es caballo C3, ya que nos encontraríamos con un alfil B4 metiendo mucha presión a la pieza clavada, ¿vale? Entonces esto no queremos encontrarnos con ello, entonces hay que acordarse de hacer caballo por C6. Evidentemente, si nos toman del peón D, cambiaríamos damas y el negro nos enrocaría. Estarían muy bien las piezas blancas. Por lo tanto, a tomar en C6 nos comerían con el peón B. Las blancas juegan E5, atacando el caballo. Y aquí básicamente hay dos jugadas, caballo D5 y dama E7, que es la, digamos, principal. Intercalando estas jugadas. Normalmente cuando la dama viene a E7 de las piezas negras, la dama blanca viene a E2. Y después de caballo D5, varios planes, pero C4 es la principal. El caballo se puede retirar a B6 o pueden hacernos alfil A6, aprovechando esta pieza clavada. Por eso no podríamos comer el caballo. Y jugadas como B3 y las blancas caballo D2 para meterlo en E4 o para meter la dama en E4, jugar con el fianchetto, ¿vale? Sacar el alfil por B2, etcétera, ¿vale? Hay que desarrollar todas las piezas y buscarles buenas casillas. Después de E5, lo que comentábamos, caballo D5 se encuentra con C4 y caballo B6, por ejemplo, podríamos continuar con B3. El alfil suele venir a 6 también. Alfil B2. Las negras buscan hacer G6 para sacar el alfil por ese fianchetto. Las blancas G3, alfil G7, alfil G2, enroque. Y las piezas negras pues empiezan a meter presión sobre el peón de E5. Muchas veces el peón se acaba sacrificando, ya que nos van a hacer F6 y no vamos a poder tomar porque la dama está colgando. Pero la idea de las blancas es rápidamente desarrollar. Traer el caballo a D2 para meterlo en E4. Buscar F4 para ganar espacio. Desarrollar la otra torre que nos falta. Meter la dama en E4. ¿Vale? Hay multitud de planes. ¿Vale? Entonces con esto acabaríamos lo que viene siendo la breve explicación de la apertura escocesa. ¿Vale? Ahora vamos a ver una partida de Dani, nuestro Dani, que jugó en un campeonato de España sub-12 contra el campeón andaluz que se llama Antonio Arboledas, ¿vale? Fue una partida muy buena, ¿vale? Que vamos a ver a continuación, que fue la apertura escocesa con caballo F6. Caballo por C6, B por C6, E5, dama E7, dama E2, lo que acabamos de decir, caballo D5, C4, caballo B6, caballo C3, simplemente desarrollando el caballito, buscándole la casilla E4, apoya además que muchas veces traigamos la dama E4, G6 para desarrollar el alfil por el fianchetto, F4 defendiendo el peón, sujetando el peón momentáneamente, alfil G7, G3, la idea es lo mismo, desarrollar este alfil en la gran diagonal blanca, enroque, alfil G2, torre B8, es una jugada, torre B8 quizá algo criticable, ¿vale? Ya que no, si es verdad que se pone en una columna semiabierta,
pero no infiere mucho en el control fuerte que tienen las piezas blancas del centro, ¿vale? Una jugada un poco más precisa seguramente hubiese sido torre 8, buscar jugar un F6 rápido, ¿vale? Enroque corto, A5, alfil E3, desarrollando las piezas, alfil A6, B3, sujetando el peón importante de C4, y F6. Ahora las negras ya se deciden a romper el centro fuerte de las piezas blancas, que es una jugada muy temática, ¿vale? En esta variante, F6. Las blancas hizo Dani alfil D4, peón por E5, alfil por E5, y aquí las negras se equivocaron con esta secuencia, dama C5, rey H1 y torre 8. Aquí muy buena jugada, caballo 4, metiendo presión a la dama, que tiene que tomar una difícil decisión. Evidentemente, a E7 no quieres ir, porque te estás colgando prácticamente todo, ¿vale? Entonces, la dama se fue a B4. Alfil por G7, jugadas forzadas, no hay jaques importantes, no hay amenazas de mate importantes, por lo tanto capturamos pieza, capturo con el rey y una jugada muy precisa, dama B2 jaque. La dama nos está haciendo la función de alfil perfectamente en toda la gran diagonal negra, que está abierta. Y después de rey H6, os dejo que penséis qué jugaríais con blancas, y de hecho la partida acabó, ya que el campeón andaluz rindió ante la siguiente jugada de Dani. Espero que hayáis acertado. Muy bien, que la jugada es G4. Estamos en la jugada número 22, ¿vale? Y veis que ahora, evidentemente, las blancas van a ganar gracias a que el rey de las negras pues está prácticamente en red de mate. Opciones para las negras: G5 simplemente se encontraría con peón por y torre F6, ¿vale? Y aquí la posición de las blancas evidentemente es mucha ventaja, ¿vale? O sea, no hace falta decir que el rey en G6 ahí no tiene ninguna defensa. Y una jugada como por ejemplo podría ser caballo por C4, amenazando a la dama, aprovechando que no nos pueden tomar porque la dama está en el aire, se encontraría con la red de mate, que es jaques, jugadas forzadas, G5, rey H5, alfil F3, rey H4, dama F2, rey H3 y dama G3 mate, ¿vale? Llevando al rey del rival hacia nuestro territorio, ¿vale? Es una gran partida donde se demuestra que la apertura escocesa es de doble filo, ¿vale? Porque al final hay que conocer lo que viene siendo un poquito los planes principales, ya que el control del centro lo hacemos en todas las partidas, pero es muy importante que tengamos presente los planes que podemos hacer tanto con blancas como nos puede hacer con negras, ya que jugadas como F6 muchas veces nos asustarían, ya que, uy, no puedo comer porque mi dama está colgando, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que conocer es que en muchas posiciones, al final el peón D5 lo estamos regalando a cambio de acelerar nuestro desarrollo. Las negras tienen estos peones doblados, ¿vale? Podemos jugar planes como ha hecho Dani, alfil de E3, alfil D4, luego traer la otra torre si nos hace falta. Podemos buscar un ataque en el flanco de rey, etcétera, etcétera, ¿vale? Una gran partida de nuestro Dani, que era en un campeonato de España sub-12 en Formigal contra el campeón andaluz. Y de hecho hizo un gran torneo, hizo tablas también con Iván Salgado, por ejemplo, que es uno de los grandes maestros españoles más fuertes actualmente. Y acabó cuarto en ese torneo. Iba campeón a falta de la última ronda, pero jugó muy buena partida un chico asturiano, que también es maestro internacional muy fuerte, David Recuero, y le consiguió vencer y por eso lo relegó a aquel cuarto puesto hace muchos años. ¿Vale? Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.